hace más de 20 años empecé en una organización que se llamaba Clorox de México, y para mí fue muy importante porque tenía yo un mes de haber estado ahí cuando me asignan un proyecto. Este proyecto se llamaba Equipos de Trabajo con Autodirección, y el fin de ello era que las tripulaciones de las líneas de producción dirigieran su propio esfuerzo y su propia y lograr con éxito todos los indicadores. Entonces, para mí fue muy importante porque aprendí algo totalmente diferente a lo que tradicionalmente hacíamos en recursos humanos. Y ahí aprendí que los indicadores con los que uno se mide son sumamente importantes, porque lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Y en qué consistía esta labor? Era que prácticamente se eliminaban los puestos de supervisión y la gente tenía la capacidad de poder dirigir su propia línea de producción sin un líder, y el liderazgo iba rolando a lo largo de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué fue importante? Porque yo tuve la capacidad de conocer que además de pues poder ayudar a la gente a desarrollarse, poder ayudarla a que crezca dentro de una organización, la pude ayudar a que identificara cuáles eran los indicadores de producción que tenían que aprender, cómo manejarlos, qué tenían que hacer cuando tenían un problema, cómo dirigirse a sus compañeros, cómo dirigir el esfuerzo que fuera hacia un solo punto, y capacitarlos en ese proceso, enseñarles que el liderazgo es parte importante, que el trabajo en equipo es parte importante para desarrollar con éxito el trabajo, enseñarles también que pueden ser autónomos y que pueden hablar el tú a tú con cualquier persona, siempre con respeto, y que ellos podían tener la capacidad de presentar sus resultados al director general, y no como antaño, como aquellos viejos tiempos en los que el supervisor o el gerente de producción presentaban sus resultados. En este caso era la línea de producción la que presentaba esos resultados, y tuvo tal éxito que incluso la forma de pensar de los sindicatos cambió, porque ya no era el sindicato represor, ahora el sindicato cómo hago para que los muchachos puedan seguir creciendo, ¿no? Esa fue, creo, la pauta que cambió mi visión en materia de recursos humanos. Mi gran segunda experiencia, te puedo decir que fue en Coca-Cola FEMSA. A mí me traen para un proyecto que trataba de cambiar la cultura de la organización, es decir, que la gente se pusiera la camiseta, pero cuando hago mi primer diagnóstico, pues resulta que la gente se ponía la camiseta por sí sola, no era necesario hacer cultura. Y yo propongo desarrollar un proyecto de mejora continua, un proyecto que identificara aquellas áreas de oportunidad en los procesos, se mejoraran y le ayudáramos a la gente a través de su desarrollo de capacitación a hacer que dirigiera su propio destino dentro de las organizaciones. Lo hacemos así, y para mi sorpresa, en el primer año de implementación hago toda una serie de cosas: diagnostico, capacito, cambio procesos, etc. Y la primera planta de Coca-Cola en México, la planta de Los Reyes, pues más o menos el ahorro fue como de $25 millones por todo eso. Y pues Coca-Cola me dice a mí: necesito que todas las plantas funcionen igual, que todas las distribuidoras funcionen igual, y me dan todos los elementos para hacerlo así. Empiezo a trabajar mucho con procesos, empiezo a trabajar con la capacitación de la gente, y empiezo a conocer lo que en recursos humanos se conoce como desarrollo organizacional, es decir, esa capacidad de hacer que las empresas aprendan y cambien, ¿no? Y mi tercera gran experiencia, creo que es en donde estuve 17 años de mi vida, es en Tyco, donde prácticamente te puedo decir que logramos todo, es decir, logramos ser la mejor unidad de negocios en materia de clima, logramos ser la mejor unidad de negocios en diversidad e inclusión, infinidad de cosas, ganamos premios como recursos humanos, pero la clave del éxito para mí fue infundirle a mi gente que pensara en el siguiente nivel de desarrollo. Es decir, yo lo que les decía es: ¿quieres ser gerente? Actúa como tal y prepárate como tal, aunque hoy seas coordinador. Si quieres ser director o quieres ser mi reemplazo, pues piensa desde mi posición y cómo podemos ser un socio de negocio que le ayude a la operación a lograr sus metas, sus puntos, ¿no? ¿Cómo alineamos que el crecimiento de la venta se genere también desde recursos humanos? Y fue un ejercicio mucho de trabajar en equipo, es decir, traía a la mesa con mi equipo los objetivos, y desarrollamos cosas increíbles, como por ejemplo una radio interna en donde los operadores valga la redundancia, los operadores de la operación
eran los que desarrollaban esa radio y le decían a sus compañeros, bueno, dónde estábamos, qué teníamos que lograr, hacia dónde íbamos, y el concepto de comunicación cambió. Si tú vas a Taiko, la organización no te dice comunicación, te dice un concepto que se llama comunica, ¿no? Es decir, hicimos también un proceso de mercadotecnia que posicionó ese tipo de cosas en la gente, pero que nos ayudaba a que todos los días la gente supiera hacia dónde íbamos y lo que lográbamos, ¿no? Otro de los esquemas era un proceso de desarrollo en donde en su lugar de trabajo ellos tenían que cumplir con ciertas metas y con cierto número de horas de capacitación. Entonces, eso que hacía que cada que cumplían una etapa, la persona tenía acceso a un nuevo incentivo, es decir, podía ganar más, pero lo que empezó a desarrollar es que la gente no quisiera irse de la organización, es decir, estaba tan contenta dentro de la organización que aún si mi competidor más cercano le ofrecía 100, 150, 200 pesos, la gente se quedaba. Y trabajamos también mucho con la familia, es decir, para nosotros era fundamental el que la familia fuera parte del proceso de desarrollo de la persona dentro de la organización. Y la empezamos a capacitar, le dábamos formación en diferentes puntos, a los niños hacíamos diversidad de actividades con ellos y eran mis principales socios para que su papá se quedara, ¿no? Y los accidentes empezaron a reducir hasta llegar a cero, una serie de cosas muy interesantes. Te puedo decir que en materia de todo lo que abarca recursos humanos, desde la atracción del talento, la capacitación, su desarrollo, su compensación, todo estaba en orden, ¿no? Y eso hacía que él prácticamente durante 6, 7 años tuviera yo índices de rotación pues, totalmente en cero. Y la libertad que nos dieron para poder hacer muchas cosas diferentes a lo tradicional en recursos humanos, pues nos dio la pauta para que tuviera yo un equipo exitoso y evidentemente junto con ellos brillara mi trabajo, ¿no? Primero, pensar diferente, es decir, no puedes pensar en que tu tarea es solamente una función aislada y no puede unirse a los demás. Tiene que estar alineada al negocio, es decir, tienes que ser un socio estratégico y para eso es cómo alineo los objetivos del negocio a los de recursos humanos, cómo genero las estrategias de recursos humanos que impacten al negocio, y eso lo hice mucho con las ideas de los demás. Así es que hay que pensar en ser un socio, hay que saber, te tienes que meter a los números. O sea, si no entiendes los números de un negocio, jamás vas a poder hacer que tus estrategias crezcan. El segundo punto creo que, y eso te habla un poquito del trabajo en equipo, el segundo punto para mí es la preparación que tú como recursos humanos puedes tener. Y no solamente en tu materia, sino, insisto, en el negocio en el que estás o en aquellas tendencias de recursos humanos que están haciendo que se transformen los negocios. Porque no te puedes quedar aislado. Entonces hay que prepararse siempre en todos y cada uno de los ámbitos que el negocio te espera de ti, pero también en esas tendencias nuevas. Y la tercera, la que ya te mencioné durante la entrevista, fue que pienses más allá de tu posición actual. Es decir, si tú te quieres quedar en el mismo puesto, pues sigue haciendo lo mismo, pero si quieres ser director, si quieres ser vicepresidente, si quieres ser, pues tienes que actuar como tal, es decir, desde tu imagen, ¿no? Aunque seas coordinador o lo que sea, tu imagen es súper importante. 2, el hecho de que empieces a tomar decisiones en la dimensión que te toca, pero que para esa decisión hagas un análisis, estudies lo que vas a hacer y miras el riesgo que tienes que hacer, ¿no? Y así poco a poco puedes ir creciendo. Y la tercera y última, que a mí me dio resultado, era siempre soñar, es decir, siempre me ponía metas muy altas, las soñaba y posteriormente hacía todo un plan, decir qué tengo que hacer para lograr que mi sueño se haga. Las ejecutaba y los incrementos de sueldo, las posiciones llegaron por sí solas. En mi historia jamás fui con mi jefe y me senté a solicitar un incremento o una posición diferente. Siempre era ese tema de estar ahí presente, generando ideas, metiéndome en proyectos que tal vez no me llamaban, pero ahí estaba yo aportando, y eso me dio pie a que el primero en la fila cuando tenían que decidir sobre un ascenso, pues era yo, ¿no? Entonces creo que hoy las nuevas generaciones tienen eso, ¿no? Sueñan mucho y quieren cosas distintas.